Gloria al Señor. Mire, si es para Dios, déselo con ganas, hombre, déselo con todo el corazón. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Me da gusto verlos, saludarlos mucho más. Esta tarde para mí es un privilegio que nos lleve la palabra nuestro supervisor de zona, el pastor Lino Alas. Pasó por acá para visitarnos, para hacer la revisión siempre que se hace, y él está con nosotros y ya se iba, y le dije yo: aquí nadie viene sin servir, Señor, así que a servir. Así que él nos va a predicar en esta tarde. Lo recibimos con un buen aplauso. Pastor Lino Alas, adelante, Señor. Gracias, pastor. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos. Es un privilegio. Me agarraron en curva, les voy a ser bien sincero. Venía de San Miguel, visitamos algunas iglesias y me quise venir por este lado. Entonces pasamos aquí a saludar al pastor y a saludarlos a todos ustedes. Y me dijo que si podía llevar la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 15. Pero ahí quiero que usted lo tenga abierto. Veo que están anotando. Qué bueno, porque yo sé que hoy es un culto familiar, pero lo que vamos a ver el día de ahora es un estudio bíblico. Yo sé que nos vamos a salir del culto que es Familia en Victoria, pero hablando con el pastor Adrián, que como él fue mi maestro en algunas materias, creo que como en 2 materias, ¿verdad, pastor? Fue mi maestro. Entonces yo le decía: mire, pastor, le decía, yo he descubierto que para mí los estudios bíblicos es mi fuerte, me gusta, le digo yo. Y hoy vamos a hablar acerca de esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y vamos a ver algo. Bueno, el título de la predicación se llama Nuestro fundamento es Cristo. Y vamos a ver unos problemitas que tenía la iglesia de Corinto. Y usted me va a decir sí o no que esto pasa a nivel mundial. No vamos a decir que pasa aquí, que pasa a nivel mundial. Usted me va a decir. Así es que vamos a orar, así sentaditos vamos a orar y vamos a ir viendo versículo por versículo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día, Señor, este culto, este hermoso culto de día lunes que nos regalas. Señor, de todo corazón te pido que seas tú hablando por medio de tu siervo. Te pido ahí iluminación al Espíritu Santo, Dios, y que para que nos ayudes a todos a poder, Señor, aprender más de tu palabra, Padre Santo, para poder ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que vamos a aprender esta tarde noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ok, bueno, mire, le voy a explicar algo. Corinto era una ciudad, mejor dicho, muy cosmopolita, tenía muchísimas nacionalidades, era una ciudad portuaria. Y esta ciudad tenía muchísimos, bueno, la cultura griega, como usted lo sabe, tenía muchísimos dioses, hermanos, ¿sí? Muchísimos dioses. Mire, usted conoce a Zeus, usted conoce a Atenea, y para cada cosa de la vida ellos tenían un dios al cual ellos tenían que orarles. Esa era su cultura. Pero a pesar de las circunstancias, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto y crea una iglesia, funda una iglesia, y es a esa iglesia que esta primera carta el apóstol Pablo se las manda. Pero esta carta fue escrita en el tercer viaje del apóstol Pablo, cuando él estaba en Éfeso. La iglesia, voy a volver a repetir, la iglesia es fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje, en el viaje más extenso que tiene este señor. Entonces, Pablo se da cuenta de algunas dificultades, de algunos problemas que están ocurriendo, porque él no se quedó pastoreando ahí. El apóstol Pablo, aparte de los 12 apóstoles, de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, este señor se dedicó toda su vida a crear iglesias, a fundar iglesias. Amén. Entonces, una de esas iglesias es la iglesia de Corinto. Y Pablo en los capítulos anteriores le llega un reporte de una persona
que le dice que la iglesia que él fundó estaba teniendo unos problemas de división. ¿Sí? Problemas pero no división fuera de otra iglesia peleando con otra iglesia. Dentro de la iglesia habían grupos. El reporte que le llega al apóstol Pablo era de que en la misma iglesia había un grupo que decía: yo soy de Pablo. Y había otro grupo que decía: yo soy de Apolos. Y había otro tercer grupo que decía que era de Cefas. Cuando lea la palabra Cefas en la carta a los Corintios, se refiere a Pedro. Sí, Pedro el apóstol. ¿Amén? Ok, entonces ese reporte le llega al apóstol Pablo. Mire, Señor, le dijo, ahí hay un grupo que dice que le gusta cómo les enseñaste. A otro grupo le dice, a este le gusta cómo les enseñó Apolos. Y a otros que les gustó cómo le predicaba, cómo predica Pedro. Entonces, y ese reporte eso motiva al apóstol Pablo a escribir esta carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, para hacerles un llamado de atención a la iglesia que él había fundado, pero que dentro de la iglesia tenían esos problemas. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 5, porque es lo que vamos a estudiar del versículo 5 en adelante. Dice, ok, mírenme para acá, ya identificamos a los tres grupos, ¿verdad? Los que creían los que les gustaba, vamos a decirlo de esa manera, cómo predicaba Pablo, los que les gustaba cómo predicaba Apolos y los que les gustaba cómo predicaba Pedro, ¿ok? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? Se está poniendo él mismo de ejemplo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Señores, les dice, ¿quién cree que son ellos? ¿Qué creen ustedes que soy yo? ¿Qué creen que es Apolos? ¿Quién creen que son? Y le da la respuesta y dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y mira el versículo 6, importante. Yo planté, Apolos regó, pero ¿qué dice? El crecimiento lo ha dado Dios. En esos simples dos versículos les está diciendo, señores, yo no soy nada. Y eso que yo fui el primero que vino a ustedes, y más adelante lo vamos a ver. Yo no soy nada. Apolos vino después a enseñarles más, porque fíjese que de Apolos, no Apolo, Apolo es el Dios. Este señor Apolos se nos habla muy bien de él. Este señor no se nos habla de que llegó con otra doctrina diferente a la iglesia de Corinto, sino que se nos habla muy bien. Dice que predicaba la palabra, aunque no conocía el ministerio del apóstol Pablo, pero predicaba la palabra. E incluso dice la carta a los Corintios que Priscila y Aquila lo invitaron a predicar a la sinagoga y les enseñó bien, y ellos lo guiaron por el camino de la predicación del evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo les dice, que yo no soy nada. A pesar de que yo fui el primero que vino a ustedes, yo no soy nada. Vino Apolos después de mí a predicar más de su palabra, señores, pero él no es nada. Yo planté, dice, o sea, yo vine a ustedes por primera vez y sembré esa semilla del evangelio, de la predicación de Jesucristo. Sí, yo vine, yo planté, puse esa semillita. Apolos vino después de mí y regó, pero ni yo, ni el apóstol Pablo, ni Apolos, eso es lo importante. Aquí lo importante es Dios, porque dice de que Él es el que da el crecimiento. Lo que el apóstol Pablo en estos dos versículos está dando a entender de que lo importante, y cómo se llamaba la predicación de esta noche, el fundamento es Dios, es Cristo, no es uno. Aquí el importante, dice el apóstol Pablo, es el fundamento, y ese fundamento es Cristo. Mire, sigue diciendo el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, o sea,
yo fui el que planté, yo no soy nada, dice el apóstol. Y el apóstol Pablo, yo creo que ya les enseñaron quién fue el apóstol Pablo, que fue un tipo que fundó iglesias donde iba a predicar. Ese señor hizo más trabajo que todos los apóstoles juntos. Que los apóstoles también hicieron un trabajo muy bueno, porque dice que hacían maravillas y prodigios, ahí lo dice. Pero se quedaron en Jerusalén, ahí nomás. Pero este señor tuvo otra visión. Hizo 3 viajes misioneros. Y en esos viajes misioneros recorrió más de 3.500 kilómetros a pie. Sufrió apedreadas. Mire, lo latigaban. Pero porque si lo latigaban 40 veces, como los romanos castigaban, y quedaba un registro. Fulano Pablo de Tarso fue latigado 40 veces. Si el registro decía 40 veces y lo capturaban otra vez y lo querían latigar, ya no podían porque decía 40 y 40. Entonces, ¿sabe qué hacían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuántos latigazos le daban? 39. Entonces en el registro, a este le dieron 39, denle otros 39. Y cada vez que lo agarraban, hermano, a pesar de que él era ciudadano romano. Es más, hubo una ocasión donde hubo un gran pleito, que cuando él dijo que era ciudadano romano, rapidito lo dejaron. No, que se vaya ciudadano romano, porque tenía una buena reputación. Pues este señor, que su ministerio duró más de 30 años, fundó más iglesias que todos los apóstoles juntos. Y a pesar de todo eso, este señor, miren lo que está diciendo en el versículo 7. Así que ni el que planta es algo. Señores, yo que llevo fundada muchísimas iglesias, no soy nada. Ni el que riega, sino quién es el importante. ¿Qué dice ahí? Léalo. ¿Qué dice? ¿Quién es el importante? Es Dios. Aquí no es, hoy porque vino el supervisor. No, hermano, aquí nosotros no somos nada. Aquí el importante es Dios. Porque ¿de qué es lo que nosotros predicamos? De la palabra de Dios. O estamos hablando, la gran labor que ha hecho el pastor Adrián aquí con todo. El pastor Adrián se para aquí y habla ¿de quién? De ese libro. El día, hermano, se lo estoy diciendo, el día que el pastor Adrián se pare y no abra este libro, no, iba a decir que agarraran piedras, pero las sillas, hermanos, las pueden agarrar y se las pueden aventar. Yo sé que no lo va a hacer, porque lo que nosotros debemos de predicar siempre, y aquí viene otro reto para ustedes, porque aquí nosotros estamos viendo que el fundamento es Dios. La responsabilidad de llevar el evangelio, no crea que solo es de los pastores, hermano, porque en su casa, ¿quién es el que manda? Mejor voy a corregirme. En su casa, ¿quién es la cabeza del hogar? El esposo, vea. Ok. Entonces, ¿quién es el encargado de llevar el evangelio al hogar? Vaya, no hay esposo. Pues, pero está usted, hermana. ¿Quién es la encargada entonces de llevar el evangelio al hogar? Usted. Porque ¿quién es el importante? No es usted. Nosotros solo somos el medio, y más adelante lo dice. Solo somos instrumentos de Dios para llevar el evangelio de Dios a donde usted se desenvuelva, hermanos. En su casa, en su trabajo, ahí donde usted se desenvuelva, usted debe de llevar el evangelio. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, toda la vida del apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Sí, hermanos, yo no tengo duda de que yo no le llego ni al talón al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo allá en Filipenses, capítulo 2, allá se nos habla todo el currículum del apóstol Pablo, y dice que era: en cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo, yo soy irreprensible. Lo que le está diciendo, en cuanto a la ley, a mí, dice el apóstol Pablo, no tienen cola que patear. En cuanto a la ley, dice que era fariseo.
ese señor se podía los 613 preceptos, los 613 mandamientos de memoria. De memoria. Pero aún con todo ese conocimiento, y que fue el primero que llegó a la iglesia de Corinto, aún con ese gran conocimiento, era judío, era romano, aún con todo eso, dice el apóstol Pablo, el versículo 7, el versículo 6, no soy nada. Y por eso dice, así que ni el que planta es algo, o sea, yo, señores, yo que llegué a ustedes no soy nada, y el que siembra mucho menos es algo. El principal es Dios. Y mire lo que dice el versículo 8. Y el que planta y el que riega son la misma cosa. ¿Sí? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ok. Pablo va a recibir una recompensa porque fue el primero que llevó el evangelio a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Pero también Apolos, como llegó después, dice el versículo, también va a recibir una recompensa. Pero los dos son la misma cosa. No, dice una persona, es que yo no le predico, yo no puedo predicar. Por eso es que no salgo con los hermanos, por eso es que yo le digo a mi hijo, yo le digo a fulano que les hable de Dios. Hermano, no importa cómo usted predique o presente el evangelio. Porque no solo porque nosotros que tenemos un conocimiento teológico, por decirlo de esa manera, no quiere decir que somos mejores que ustedes, de ninguna manera. Que el pastor, ¿por qué fue maestro del colegio de teología? Él sí sabe. No, hermano, ¿qué dice el versículo? El que planta y el que riega son una misma cosa, son iguales. No se sienta de menos porque usted no puede o no se, vaya, le voy a decir algo y soy bien sincero en decirlo. Quizás de los que estamos todos aquí, el que se puede menos versículos de memoria es su servidor. Soy bien sincero en decírselo. Soy malo para memorizarme. Quizás el único que me sé revés y derecho es Josué 1:9. Pero ese quién no se lo puede. Amén. Pero usted me dice, es que yo no me los puedo aprender. No importa, hermano. Decía un predicador. Decía, predique con el testimonio, decía. Y si es necesario, hable, decía. Predicamos con el testimonio, podemos hacerlo. Ya no se diga si hablamos de Dios, que es responsabilidad de todos. De todos es responsabilidad predicar, hermano. Si usted estaba aquí y pensaba que solo los servidores, solo los del ministerio de evangelismo, solo los de alabanza, solo el pastor tienen la prioridad de evangelizar, de pregonar el evangelio, de pregonar lo que dice la palabra de Dios, está equivocado. La responsabilidad es de todos. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque nosotros somos, mire el apóstol Pablo cómo se llama, cómo se titula él y Apolo, para Apolos. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. El apóstol Pablo, teniendo esa reputación tan grande, ese conocimiento extenso de las escrituras y de la ley, dice, señores, yo solo soy un colaborador. Pablo, hermano, en serio le digo, yo le invito a que usted conozca más del apóstol Pablo. Quizás no para exaltarlo a él, sino para ver qué tipo de hombre era y el trabajo que hizo en la rama de evangelización. Y él se está diciendo, señores, yo solo soy un colaborador. Aquí no, yo no soy más que ustedes. No soy más importante porque dijimos que el fundamento, ¿quién es? Es Cristo, ya se lo va a decir. Mire, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, lo que hemos creado, porque Él sembró esa semilla en la iglesia de Corintios y no le fue nada fácil, hermano. No fue nada fácil la predicación a las personas, a cada una de las iglesias que Él fundó. Porque él iba primero. ¿Sabe por qué le dicen Pablo el apóstol de los gentiles? ¿Sabe por qué le decían eso? Porque cuando él llegaba a una ciudad, en este caso a Corinto, ¿sabe al primer lugar que él predicaba? La sinagoga, a donde estaba su gente, a donde estaban los de su sangre.
Y adivine qué pasaba. Si usted pensaba que los que lo latigaban y lo apedreaban y lo querían matar eran la gente que no lo conocía, pues se equivocó. Era esa gente. Su sangre era quienes lo querían ver muerto. Entonces viene, predica a su raza. Como no son receptibles al mensaje de salvación, viene y se va a la iglesia gentil, a los que no son del pueblo de Israel. Y en este caso, a los que habitaban en la ciudad de Corinto. Entonces, esa gente que no pertenecía al pueblo de Israel se le llamaba gentiles. Y por eso es que al apóstol Pablo se le llama Pablo, allá en Romanos capítulo 11, versículo 3, por ahí, dice Pablo, apóstol a los gentiles, a la gente que no es del pueblo de Israel. Con esa formó la iglesia. Y con esto no quiero decir que en la iglesia de Corinto no habían personas de su sangre, no habían judíos. Claro que habían judíos. Pero la mayor parte de todas las iglesias que él fundó la conformaban los gentiles, los que no son parte del pueblo de Israel. Yo le podría decir que somos usted y yo, pero no es así, porque usted es la iglesia. Porque usted, ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Amén. Entonces, desde el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, usted forma parte de la iglesia. No son gentiles. Porque yo he escuchado a gente que dice, nosotros los gentiles. No, hermano, usted no es gentil. Usted es la iglesia. Y el trato que Dios tiene con la iglesia es muy distinto al pueblo de Israel. Pero ese se lo voy a dejar al pastor para que continúe el estudio. Pero Pablo dice, señores, yo fui el que llegué a de ustedes. Yo fui el que llegué, vine, les prediqué. Pero yo solo soy un colaborador y vosotros sois labranza. Y mire versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Esa palabra de perito arquitecto la estábamos hablando con el pastor Adrián. Cuando él dice yo soy el arquitecto, quiere decir la palabra en el original griego, quiere decir que él es el arquitecto, es el constructor principal. Obviamente, nuevamente está haciendo mención de que él fue el primero que llegó. Yo fui el primero. Yo vine donde ustedes y les prediqué la palabra. Yo soy ese constructor principal. La palabra perito quiere decir sabio. Entonces, muy anteriormente, a los capítulos anteriores, en el capítulo 2, habla acerca del conocimiento con el que llegó Pablo a ellos, y fue un conocimiento espiritual por sobre el carnal. Entonces yo soy, dice Pablo, el perito, la persona sabia, pero con un conocimiento celestial, y soy el arquitecto principal porque fui el primero que vino. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues puse el fundamento y otro edificó encima. Nuevamente en el versículo 10 está diciendo, yo puse el fundamento, yo vine a ustedes, puse la semilla, les prediqué por primera vez, pero por sobre ese fundamento vino otro y edificó. Entonces, y sigue diciendo, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El qué dice? ¿El cual es quién dice? Jesucristo. No hay otro fundamento, hermano. Aquí no hay tales de que hay una persona superior a Dios, que es lógico pensarlo, que no hay nadie. El fundamento es Cristo. Él es el fundamento. Nosotros no somos los importantes a la hora de predicar la palabra de Dios. Yo antes cuando predicaba iba a los cantones a predicar. A mí me gustaba pelear. Y cuando me salía un ateo, hasta llamaba a otro, ¿verdad? Para que viniera. Vénganse, encontré un ateo, les decía yo. Ajá, les decía. Y me esmeraba por querer convencerlo. Me salía una persona de otra denominación y me decía, es que ustedes no se tapan la cabeza, las mujeres no se tapan la cabeza, las mujeres usan pantalones. Y a mí me gustaba pelear con ellos y decirles, porque como algunas denominaciones, perdón que lo diga, solo agarran un versículo, ¿se ha fijado? Hermano, es que si el enfermo no va a sanar, le dicen, si no impone manos. Ahí dice.
impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Así dice la palabra. Pero más adelante dice, y si la oración de fe fuere efectiva, el enfermo sanará. ¿Qué es lo importante? ¿Imponer manos o la oración? A mí me gustaba pelear y decirles eso, fíjense. Porque decía, es que ustedes no hablan en lenguas como dice ahí la palabra que deben hablar en lenguas. ¿Cuáles lenguas? Le decía, esa, usa la manga larga, quema la rama seca. Mire, le digo yo, y me gustaba pelear y le decía, pero ahí no está hablando de esas lenguas, le decía. Pero lo que quiero decirles, hermano, es que me gustaba pelear. Me gustaba decirles sus verdades. Pero quien lo iba a convencer, a pesar de todos los argumentos, no iba a ser yo, hermano. Por más todos los argumentos que usted le dé a una persona, quien convence de pecado no es usted. ¿Quién es? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Yo solo fui un instrumento. Usted, hermano, solo es un instrumento que Dios ocupa para predicar su palabra. Y entonces, como usted es un instrumento, el importante no es el instrumento, el importante es Dios, porque Él es el verdadero fundamento. No se esmere por pelear, como lo hacía yo, y le soy bien sincero, pasaba horas discutiendo. Llegábamos a evangelizar al lugar, llegábamos de día, exhibían la película, porque el evangelismo así era antes. Llegábamos a un lugar, evangelizábamos, había un show de dramas, de payasitos, de títeres, y cuando ya oscurecía se ponía la película. Y se ponía la película y yo seguía discutiendo. Gran error, porque el que iba a convencerlo no era yo. Por más argumento teológico, por más argumento que yo quiera fascinarle a la persona, que lo quede alucinar. ¿Se entiende la palabra? Alucinar a la persona. No es uno, no era yo, es Dios. Él es el que va a convencer de pecado a la persona. Mi deber y su deber es decir lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí en la palabra, ese libro que usted tiene, ahí dice perfectamente cuáles pecados son los que comete el hombre. Su deber es, la palabra de Dios dice esto. Pero quien va a convencer es Dios. Dice el versículo 11 que acabamos de leer, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, es el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ok, voy a volver a poner mi ejemplo. Yo decía, yo peleaba y yo argumentaba el montón de cosas, y quiero ilustrarle de una manera muy personal esto que acabamos de leer acerca de las obras de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas. Yo decía, yo prediqué con un ateo medio duro, decía yo. Me sentía bien grande grande así. Pensaba que había hecho obra grande el haberme discutido con una persona. El problema, ahora, las obras que están hablando este versículo no son de salvación, hermanos. Eso queda entendido, ¿sí? Porque la salvación, dice la Escritura, que no es por obras. Amén. ¿Estamos claros? Pero un resultado de la salvación, ¿qué es? Las obras. Para obtener la salvación no es necesaria alguna obra. Dígame la obra que hizo el que se murió a la par de Jesús, el ladrón. ¿Qué hizo para ganarse el reino? ¿Hizo alguna obra? No, simplemente creyó. Para salvación no hay que hacer obras. Pero resultado de que usted tiene a Cristo en su corazón son las obras. Es la obra, y la obra que nosotros hemos estado hablando en el anterior capítulo, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? De la evangelización, ¿sí o no? De predicar el evangelio, ¿sí o no? Las obras mal enfocadas, esas sí se nos van a hacer un gran montón. Yo soy el que toco el teclado. ¿Dónde está? Yo soy el que toco el teclado y me puedo todas las alabanzas del himnario, hermano.
las 500 no sé cuántas, las 600 no sé cuántas que están en el linario, yo me las puedo. Yo soy el que está aquí atrás, vea, pendiente por si se cae el pastor. Nadie de los que están aquí puede hacer estas obras, solo yo puedo. Y se empiezan a hacer un montón de hojarascas. Le pregunto, cuando pasen por el fuego, ¿qué va a pasar con las hojarascas? Se van a quemar. Ahí en estos cortos versículos del 12 al 15, el apóstol Pablo dice de que debemos de hacer obras, pero las obras deben ser bien enfocadas, porque si no se nos van a convertir, como lo dice el versículo, que van a ser pasadas por el fuego, y el fuego va a ser el que las va a consumir o no las va a consumir. Prácticamente, hermanos, haga obra evangelística bien enfocada. No lo haga con el objetivo que lo hice yo, que era pelearme. ¿Y qué gané? ¿Lo gané a Cristo? No. Porque pregúnteme de todas las personas a que yo le prediqué y me di duro, ¿cuántas gané a Cristo? A ninguno, hermano. Ninguno. Yo creo que casi me convencían a mí en lugar de yo a ellos. Entonces, esa obra que yo hacía estaba mal enfocada. La obra bien enfocada son las que nosotros debemos hacer cuando nosotros tenemos bien claro lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el fundamento es Jesucristo, no es otro, no hay otro. Usted y yo, hermanos, solo somos instrumentos, desde el que parquea los carros, desde que el que le da la bienvenida y ahora le toma la temperatura, ¿verdad? Y le da el alcohol gel. Ese servicio debe ser bien enfocado, porque ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué viene usted a la iglesia? Viene, decíamos, cuando íbamos a Montesión. Bueno, de hecho, este día se supone que hubiésemos ido a Montesión. Lastimosamente por la pandemia. Y mire, a Montesión, yo le soy bien sincero, cuando tenía como 10 años, 12 años, fui la primera vez a Montesión. Y sabe con personas con personas con las que me pusieron en la cabaña, ¿sabe qué me aconsejaban? Ya viste a la fulana, el objetivo es hablarle. Y mire, hay que orar, me dijo, pedí señales a Dios, me decían. Y yo tenía 12 años, hermano, y yo decía, o sea que a esto se viene. Entonces sí, Señor, dame una señal, decía yo, para que la muchacha que vi en el bus y viajamos, estaba mal enfocado. El ir a Montesión estaba mal enfocado. El venir a la iglesia muchas veces está mal enfocado, porque ¿por qué lo hacemos? Yo veo gente escribiendo, anotando, y eso me llena de alegría. Fíjese que en el culto de Amaneciendo con Dios que tenemos a cargo con el pastor David, tomamos la dinámica de que estos bosquejos se los mandamos a la gente. Y le decía al pastor, ¿y cómo pregunta la gente? Mire, yo no entiendo esta palabra, me dice. La vez pasada me decían, ¿habían ataúdes en el tiempo de Jesús? No, hermano, le dije yo. Solo habían vendas y sudarios. Y me dijo, lee aquí, me dijo. Lee aquí, me dijo. Y Jesús detuvo el féretro, dice, y así lo dice. Espérenme, y ahí ocupamos el griego. Y la palabra que se ocupa en griego para ese pasaje es camilla. Entonces lo que Jesús detuvo era la camilla donde iba el cuerpo. No era un féretro. Cuando se tradujo al castellano, para un mayor entendimiento se puso esa palabra. Preguntan. Mire, esos hermanos y preguntan de todo. Y me llena de todo eso, porque el objetivo, no le estoy diciendo que todos van a traer papel y lápiz y van a empezar a anotar, pero yo entiendo es el amor que usted tiene de venir a sus cultos para aprender, hermano. Porque el objetivo de nosotros de aquí pararnos y predicar es para que usted aprenda y allá afuera no le den garabato. Para que no le digan, ustedes tienen que hablar en lengua. ¿Dónde dice la Biblia que tengo que hablar en lengua? Ahí dice, mire, si hablas lenguas angelicales. Angelicales, dice. Somos ángeles nosotros, hermano. El objetivo por el cual usted debe venir a la iglesia debe tenerlo bien, debe ser con un buen propósito, para que fuera de oro o fuera de plata, esa obra de venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia no lo va a cambiar, hermano. Dice el pastor Junior, usted puede pasar
10 años en un parqueo y usted no se va a convertir en carro, hermano. Usted puede venir a la iglesia por muchos años, pero si el objetivo es malo o no está bien enfocado, lo vamos a hablar de esa manera. Van a ser como obras de hojarasca, que usted va a pensar que porque la gran cantidad solo porque está en 5 ministerios, usted es mejor servidor que el que solo está en uno. ¿Qué está ahí? Está mal enfocado el servicio. La manera o la calidad como nosotros debemos de presentarnos ante Dios y hacer obras de calidad para que sean como de oro, como de oro o de plata, debe estar bien enfocados. Y siempre pensando y siempre teniendo en mente que el fundamento de todo, de lo que usted haga, no es usted, es Dios. Es Cristo, es la predicación de la palabra. Ese es el fundamento. No hay otro fundamento, dice el apóstol Pablo. Ni yo, que vine por primera vez y que tengo todo este gran conocimiento, yo no soy el importante, solo soy el medio, solo soy el instrumento. El pastor encargado de esta iglesia es el medio, es el instrumento, el fundamento es Cristo. Ese libro que usted tiene en sus manos, hermanos, no contiene la palabra de Dios. Sí, hermano. Ese libro, a ver, quiero que levante su Biblia. A ver, ese libro, hermano, no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ese libro no justifica la existencia de Dios, ya la da por sentada. ¿Por qué la Biblia me va a justificar la existencia de Dios? Si es el objetivo de ese libro, es demostrarme el plan de redención de Dios para la humanidad. Ahí, porque ese es el fundamento. Ese libro que es la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que es tan impresionante, hermanos. Y yo que se los digo de todo corazón, cuando nos ponemos a leer la Biblia y la escudriñamos, y como le digo, por eso es nuestra intención en el culto Amaneciendo con Dios, mandarle sus bosquejos a los hermanos para que en su estudio personal, usted, mire, hermano, manche su Biblia, anote, haga anotaciones, manchela como usted no tiene idea la Biblia. Ponga ahí lo que hemos hablado ahora, lo que el pastor les enseña, anótelo, hermano, para que usted tenga ese conocimiento tan rico, tan extenso de la palabra de Dios, recordando siempre que el fundamento es Él y que a la hora de ir a predicar, el fundamento es Él. A la hora de ir a predicar, lo importante es Él, no la cantidad de argumentos que yo voy a dar. Es Él, hermano. En todo lo que usted haga en su vida, es Él. Hermanos, en serio, en todo lo que usted desempeñe en la vida, es Él el verdadero fundamento. Lo que usted tiene en su vida, los títulos, el estudio, el negocito, el trabajo, no es por su mérito, hermano, es por Él. Es Él el que tuvo misericordia. Así como tuvo misericordia de este señor, porque este señor mataba a cristianos, ¿sabía, verdad? Y se gozaba de hacerlo. Así dice la Escritura. Que se gozaba, le gustaba, le gustó cuando mataron a Esteban y pusieron las vestiduras frente a él, le gustó lo que vio. Y por eso fue a pedir cartas y metía preso a los cristianos y los mataba. Si vemos a una persona así, ¿cuál sería nuestro veredicto como humano? Uy, no, que le paguen igual. Y Dios tuvo misericordia de este hombre que mataba a cristianos. Tuvo misericordia, y si tuvo misericordia de él, hermano, también tiene misericordia. Tuvo misericordia de nosotros, de lo que éramos, lo que hacíamos, porque el fundamento no es uno, es Dios. Ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojitos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, de todo corazón a cada uno de mis hermanos que está aquí, que puedan entender, Dios, que el fundamento eres tú. No somos nosotros, no son nuestros méritos, no es porque somos del Taber, no, Señor, el fundamento eres tú. Lo principal en nuestra vida, en todo lo que nosotros desarrollamos, eres tú, Dios, no somos nosotros. Ayúdale a cada uno de mis hermanos, dales mucha sabiduría, Padre Santo, para que puedan ser
hacedores, para que puedan practicar tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la palabra expuesta, Señor. Gracias porque a través de ella nosotros entendemos que solo somos instrumentos, Dios. Ella misma reza y dice que nunca tengamos más alto concepto que el que debemos tener. Por eso, Señor, en esta noche queremos agradecerte, porque un día, siendo como somos, tuviste misericordia de nosotros. Mereces honra y mereces gloria, Jesús, por ser tan bueno y tan maravilloso. Mientras la iglesia ora, yo quiero preguntar si hay alguien en la sala que todavía no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Este es un buen momento para que usted lo haga. La palabra ha sido más que clara. Obras no salvan. Lo que salva es esa relación con Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Jesús, póngase de pie, alguien le va a ayudar, alguien se va a acercar a usted. Mientras los cristianos que ya recibieron a Jesús siguen orando, yo hago el llamado a los que están al otro lado de la pantalla. A usted que está a través de las plataformas digitales, también hasta usted ha llegado la palabra. Si no ha recibido a Jesús, este es un buen momento para que usted lo haga. Para usted yo voy a hacer una oración. Para los que están en la sala, aquí están mis hermanos trabajando, pero para usted yo se la hago y repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy. Si usted hizo la oración, bienvenido a la familia de Dios. Busque una iglesia en su localidad donde pueda congregarse, y si está acá en Zacatecoluca, le invitamos, venga al tabernáculo. Juntos vamos a aprender palabra de Dios. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia donde le enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Ruego a la congregación ponerse sobre sus pies para orar a Dios y despedirnos. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte, me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie, para decir, mi hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen a ti, Jesús. Por tus hijos que esta noche vinieron, te doy las gracias. Te ruego que los regreses con bien a sus hogares, que ninguno de ellos tenga ningún inconveniente, Señor, en su regreso a casa. Que tu Espíritu Santo nos pueda dar luz, nos pueda dar guía, y que podamos llegar con paz y en tranquilidad. Que esa palabra, Señor, sembrada esta noche pueda dar fruto al 100%. Que podamos tener claridad, Señor, que nuestras obras solo son el resultado de que te conocemos a ti, y que debemos trabajar, Señor, por esas coronas que un día vamos a recibir cuando lleguemos, Señor, a tu presencia, al reino de los cielos, en ese tribunal maravilloso que has preparado para premiar a aquellos, Señor, como los que esta noche vinieron con el deseo de aprender y de buscar esa relación contigo. Dios del cielo, que tu gracia, que tu misericordia nos lleve con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.